No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy hace un año que Ariel Sharon entraba en coma. El primer ministro Ehud Olmert en estos momentos cumple su primer aniversario en el poder, sumido en una situación muy complicada por las dificultades para reanudar el proceso de paz por un lado y por los problemas internos por otro. Ayer el diario Haaretz publicaba una encuesta según la cual el liderazgo de Ehud Olmert suspendía para un 77% de los israelíes. Empezamos precisamente hablándoles de los problemas internos. Medios locales informaron ayer de que la jefa de la oficina del primer ministro de Israel, Ehud Olmert, y el jefe de la autoridad fiscal israelí se encuentran bajo sospecha de corrupción. Según estas informaciones, la jefa de la oficina del premier, Shula Zaken, y el director de la autoridad fiscal, Jackie Matza, habrían conseguido para conocidos o parientes reducciones fiscales y puestos de trabajo y habrían aceptado sobornos. La jefa de la oficina de Olmert, una importante asesora del primer ministro, se encuentra bajo arresto domiciliario y estaba previsto que fuera interrogada ayer. En una gran operación policial fue detenida temporalmente, interrogada también una veintena de funcionarios de alto rango de la autoridad fiscal y algunos empresarios. De ellos, 14 habían quedado bajo arresto. La policía había realizado previamente una investigación de 4 meses, explicó el portavoz de la policía, Mike Rosenberg. Se trata, entre otras cosas, de soborno, fraude, malversación de fondos y chantaje, explicó. También insistió y subrayó que el primer ministro Ehud Olmert no se encuentra bajo ningún tipo de sospecha de corrupción. También ayer, al cierre de esta edición, existía la posibilidad de que se produjeran nuevas detenciones. Y eso con respecto a la política interior y a lo que está sucediendo, que por cierto no es ninguna novedad, ya este año hemos tenido más de lo mismo. Y con respecto a lo que sucede afuera, también problemas. Un ayudante del primer ministro israelí informó de que Ehud Olmert y el presidente egipcio Hosni Mubarak no anunciarán durante su próxima reunión ningún acuerdo sobre la liberación del soldado israelí secuestrado por Hamas, Gilad Shalit, ni sobre el intercambio de presos que exigen los palestinos para poner a este en libertad. Egipto ha estado llevando a cabo las labores de mediación para tratar de provocar un acuerdo entre Israel y Hamas que acabe con la puesta en libertad de Shalit, de 20 años, secuestrado el pasado 25 de junio en Gaza. A cambio, el partido gubernamental palestino pide la liberación de cientos de prisioneros palestinos en cárceles israelíes. La portavoz de Olmert, Miri Eisen, explicó que Gilad Shalit no se va a haber puesto en libertad hoy y que no va a haber ningún anuncio dramático, dijo. Esto será discutido, pero desafortunadamente, explicó, aún no se ha llegado a ese punto. Lo cierto es que ayer nosotros les dábamos la noticia de que se había al parecer llegado a un acuerdo de liberar a Gilad Shalit a cambio de 450 presos palestinos. Bueno, pues esto está siendo un desmentido hoy, una confirmación mañana, así que estaremos pendientes y hasta que no pasen las cosas no sabremos realmente, porque esto es un donde digo Diego. Mientras tanto, no solamente en Israel hay problemas, seria situación muy complicada en Palestina. Al cierre de nuestra edición, al menos 4 personas murieron ayer en nuevos enfrentamientos entre fracciones palestinas de Gaza. Por otra parte, los servicios de seguridad palestinos pidieron ayer a los occidentales, norteamericanos y europeos que abandonaran la franja de Gaza debido al elevado riesgo de secuestros. Respecto a este tema, y según el encargado de negocios, César Jordán, al cierre de nuestra edición, la Embajada de Perú en Israel carecía de noticias acerca del paradero del reportero gráfico de AFP, Jaime Razuri, secuestrado hace 3 días en la ciudad de Gaza. Según explicaron, se piensa que los secuestradores pertenecen a un pequeño grupo que lo único que busca es notoriedad, y esto también, decían, fomenta la esperanza de que el fotógrafo sea puesto en libertad. La experiencia en estos casos indica que los retienen poco tiempo, que no los maltratan y que, bueno, aunque ayer, cerca de cumplirse 48 horas del secuestro, no se sabía y no se había recibido ninguna información sobre el paradero. Los oficiales con respecto a los conflictos internos y a los muertos, murieron miembros de Al-Fatah
y algunos miembros de Hamás estaban seriamente heridos. Realmente la situación es muy grave y se había pensado que se había llegado a un acuerdo de alto el fuego, pero por lo visto no ha sido capaz de mantenerlo y vuelven los conflictos en las calles de Palestina. Bueno, dejamos la zona, venimos a España para hablar de arqueología. El pasado septiembre, Rocío Gutiérrez, viceconsejera de Cultura de Melilla, puso en marcha una nueva iniciativa encaminada a destacar uno de los objetos que habitualmente se exhiben en el Museo de Arqueología y de Historia de la ciudad. En esta ocasión, la pieza seleccionada para enero es una moneda de bronce procedente de Judea y encontrada en falda de camellos por unos niños que la hicieron llegar al historiador Claudio Barrio, el mismo que decidió donarla al Museo de Historia y Arqueología de Melilla. Por otra parte, según ha confirmado la viceconsejera de Cultura, el futuro Museo Sefardí Bereber va a ser una realidad en 2007 y la moneda judía del siglo I de la Era Común será uno de sus contenidos emblemáticos. La pieza del mes de enero, según explicaron, no es solamente un símbolo temporal, sino una fuente de investigación que puede cambiar de raíz las teorías sobre la llegada de los judíos a Melilla. Puede contemplarse en el museo con claridad gracias a una ampliación de la pieza realizada por Mustafa Ruf. Explican que aunque sea la moneda es inquietante, por lo menos desde el punto de vista histórico. Si quieren cualquier información pueden encontrarla en la página infomelilla.com. Y seguimos, vamos a hablarles de cine, una película de la que ya les veníamos avanzando desde hace tiempo, curiosa o dudosa, no sé muy bien cómo calificarla. Se estrenará en breve My Führer, la verdad verdadera sobre Adolf Hitler, primera película alemana en satirizar a Hitler. La cinta muestra al líder del Tercer Reich como un hombre aturdido por las drogas que juega con un barquito en la bañera y viste a su perro con un uniforme nazi. El director Danny Levy dijo que la película busca explicar cómo fue posible que los alemanes siguieran a Hitler. Danny Levy es un judío suizo, vive en Berlín y que explica que tenía la sensación de que era algo que debía hacer mediante otro género y que tenía que ser capaz de exagerar a Hitler mediante la comedia. También explicó que le parece importante que se creen nuevas películas por la cuenta moderna y que no siempre se trabaje en las viejas películas realistas porque piensa que eso nos vuelve perezosos, nos cansa y que no se aprende nada de nada. Por su parte, Paul Nolte, que es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Libre de Berlín, explicó que una película así habría sido impensable hace 10 años, cuando los alemanes, dijo, estaban enfrascados en una evaluación muy seria del nazismo. La verdad es que da miedo que dejen de estar enfrascados en una valoración o evaluación muy seria del nazismo por el hecho de que se hagan películas que satiricen a este personaje. El semanario alemán Der Spiegel dijo que la nueva ola de cintas sobre Hitler, y haciendo referencia también al hundimiento de hace un par de años, demuestra la necesidad de romper el mito para volverlo un humano normal, más del día a día, quizá más fácil de entender y en cualquier caso dicen más pequeño. La manera definitiva de achicar un mito, explicaban, es volviéndolo risible, y esta es la finalidad de esta película. Bueno, la verdad es que es un poco difícil de valorar. Seguimos, vamos a hablar de otra película menos polémica, menos difícil de valorar y para algunos que pueden estar muy contentos. El cineasta estadounidense George Lucas manifestó que la saga de Indiana Jones finalmente tendrá su cuarta parte. La nueva película empezará a filmarse este otoño y el actor Harrison Ford volverá a interpretar el papel principal. Lucas explicó que él y el afamado director Steven Spielberg terminaron de redactar el guión tras 10 años de escritura y prometió que esta será la mejor película de la serie. Y para los fanáticos, el estreno está previsto para mayo del 2008. Habrá que esperar todavía un poquito más de un año, pero bueno, ahí podrán estar en breve. La historia de Indiana Jones, ya saben que empezó con En busca del arca perdida en 1981 y es la historia de un afamado explorador, un profesor de arqueología que viaja alrededor del mundo tratando de encontrar algunos tesoros. En busca del arca perdida iba en busca del arca de la alianza y sus grandes enemigos son siempre los mismos, son los nazis. Harrison Ford tiene 64 años y explicó en octubre del 2006 durante el Festival de Roma que aún se encuentra en buena forma física como para volver a interpretar al valiente explorador, y la verdad es que es bastante destacable porque en muchas ocasiones Ford realiza las hazañas que normalmente otros actores dejarían a sus dobles. En el caso de este Indiana Jones es un Indiana Jones verdadero. Y seguimos con algo menos aventurero, menos fantasioso, más reflexivo, con un libro.
El escritor José Jiménez Lozano, Premio Cervantes 2002, acaba de publicar su quinto dietario o libro de notas titulado Advenimientos, publicado por la editorial Pretextos, donde reflexiona sobre la existencia de una cultura en trance de descomposición y que en aras de una pretendida modernidad ha liquidado a la tradición. El hombre, sostiene el pensador abulense, habita en la actualidad un mundo despintado hace tiempo, impulsado por una cultura accidental donde perecen los más débiles, donde la democracia se disuelve en palabrería y los medios de información se permiten falsear la realidad del modo más tranquilo y descarado. La profanación de tumbas, el antisemitismo, la proliferación de un arte cada vez más ininteligible y la creciente violencia sobre las mujeres y niños son, a su juicio, manifestación de una cultura, la vigente, clarísimamente accidental, que ha cedido enseguida al airecillo del pensamiento débil de la modernidad. Advenimientos es el quinto eslabón de sus volúmenes de notas, que es fruto, como los anteriores, de sus continuas lecturas, experiencias personales, contacto con la naturaleza y una atenta observación de la realidad. Un libro que continúa la senda emprendida por los 3 cuadernos rojos, segundo abecedario, La luz de una candela y los cuadernos de letra pequeña. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo y nos venimos al rincón de Iguit. Hola, Iguit. Hola. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Lo que piensan los profesores de los institutos de enseñanza media. Consideran que es importante enseñar a los alumnos parte de la historia de los judíos norteamericanos. No obstante, lo cual investigadores de Levinsky College of Education en Kiryat Jearim aseguran que los estudiantes no son enseñados al respecto de ese pasado. En una encuesta entre 154 profesores de high school en la ciudad de Beersheba, el 60% de los que respondieron dijeron que el asunto no entraba en el currículum académico de los estudiantes en absoluto. En contraste con esto, la mayoría de los profesores israelíes piensan que los judíos de los Estados Unidos son una asignatura que merece y debe ser enseñada dada su importancia para el Estado de Israel. Dr. Sarah Simoni, que fue directora de Levinsky College, explicó que la falta de tiempo era la razón de que la materia en cuestión no formaba parte del currículum escolar, a pesar de la disposición positiva de los profesores, y añadió, como cualquier otro instituto en cualquier parte del mundo occidental, hay muchos asuntos de interés, incluso importantes, que no pueden ser abordados en clase. En una entrevista concedida al periódico The Jerusalem Post, Simoni manifestó que creía que en buena medida los profesores de instituto israelíes estaban convencidos de que las juderías de los Estados Unidos a lo largo de su historia merecen formar parte del currículum escolar como asignatura propia, en parte debido a la influencia de los judíos norteamericanos en la política israelí y en la política de los Estados Unidos, así como en otras parcelas culturales, artísticas, literarias, musicales, etc. Sin embargo, también son muchos los profesores que instan en que no conviene poner excesivo énfasis en ello. Es natural que todos piensen que la historia de Israel, su economía y su política debe ser la asignatura primordial. Pero no entiendo, ¿quieren hacer una asignatura así especialmente para los judíos norteamericanos? Es que no tocan ese tema casi en historia. Yo me acuerdo estudiándolo. No se toca el papel de los judíos realmente en la historia norteamericana. Es muy importante. Hasta en el cine, por ejemplo. Podrían dar esa asignatura, es muy interesante. Pero así como asignatura, en plan literatura, judíos norteamericanos... Sí. Dan tanto literatura general norteamericana y estas cosas, geografía, la historia, pues deben tener una parte que corresponde a los judíos. Vaya. Bueno, pues ya nos contarás qué se hace con esto. Sí. Muchas gracias, Iguit. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Nos reencontramos mañana. En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Un año lleva Ehud Olmert en el poder, se hace balance. Según una encuesta realizada por la firma Panorama Markets y difundida ayer por la radio pública israelí, el 49% de los votantes del partido de centro Kadima, que lidera la coalición de gobierno israelí, desea que la ministra de Exteriores Tzipi Livni se convierta en jefa de la formación y del Ejecutivo, contra un 8,7% que apoya al actual primer ministro, Ehud Olmert. Livni, abogada de profesión y exdiputada del partido derechista Likud, se convertiría en la sucesora natural de Olmert a la cabeza de Kadima y presumiblemente también en candidata a presidir el gobierno, si dimitiera el primer ministro. El 42% de los interrogados cree que el gobierno de Olmert no permanecerá un año más en el poder, el 10% cree que permanecerá 2 y el 36% supone que finalizará su mandato legal, que expira en noviembre de 2010. Ya llevaba un tiempo la prensa israelí haciéndose eco de desavenencias entre Tzipi Livni y Ehud Olmert debido a que la ministra de Asuntos Exteriores se había contactado, al parecer por su cuenta, con responsables palestinos y había empezado a elaborar un plan de paz. Tzipi Livni es en estos momentos la política más apreciada por el 37,7% de los votantes de Kadima y es seguida de cerca por el veterano viceprimer ministro Shimon Peres, bueno, de cerca no, por la mitad, con un 16%. En tercer lugar estaría el ministro de Seguridad Interior, Avi Dichter. La ministra también se impondría a Ehud Olmert si tuviera que medirse con él por la candidatura a primer ministro por el partido Kadima. Obtendría el 61% de los votos de los afiliados y el primer ministro 24,5%. Desde luego el poder le está gastando bastante en estima pública en el conjunto de la sociedad israelí, según la encuesta realizada por el Instituto Dahaf y publicada con ocasión del primer aniversario de la llegada al poder de Olmert, de la que nos hacíamos nosotros eco ayer. El 77% de los israelíes está descontento con el primer ministro. Según esa encuesta, el 40% de los israelíes califican la labor del primer ministro de los 12 meses de muy pobre, un 30% opina que lo ha hecho bastante mal y solamente un 20% aprobaría su gobierno. Quienes aplican a su trabajo el calificativo de muy bien solamente suman un 1%. Nosotros seguimos hablando ahora de negociaciones. El presidente egipcio Hosni Mubarak y el primer ministro israelí Ehud Olmert tenían previsto reunirse ayer en Sharm el-Sheikh para discutir acerca de un intercambio de prisioneros entre israelíes y palestinos, los esfuerzos palestinos para formar un gobierno de unidad nacional y las posibilidades de revivir las conversaciones directas de paz. Por otra parte, el ministro de Relaciones Exteriores egipcio, Ahmed Abul-Gheit, culpó el jueves a la indecisión de los palestinos por la falta de un claro avance hacia un intercambio de prisioneros con Israel. Sin embargo, el primer ministro palestino, Ismail Haniyeh, en declaraciones realizadas desde Gaza, dijo que se había logrado un avance sustancial en el caso del soldado israelí Gilad Shalit. Más o menos, en resumidas cuentas, según Egipto, los palestinos son quienes tienen al soldado israelí. Israel quiere al soldado, Israel está ofreciendo algunas medidas. Lo que ahora se necesita, dijeron en Egipto, es que el lado palestino tome una decisión. No hay desarrollo en el tema del intercambio de prisioneros, lo que está ofreciendo es un acuerdo de intercambio, pero desafortunadamente hay algunos poderes en el lado palestino que creen que la situación no está lista para este intercambio. Son palabras muy concretas del ministro egipcio. Por parte de Haniyeh, las declaraciones dicen que los israelíes son los que solían rechazar la reciprocidad y que ahora la aceptan, que ellos rechazaban los intercambios de prisioneros simultáneos, ahora los aceptan. Ellos rechazaban hablar acerca de cifras y ahora aceptan hacerlo, explicó Haniyeh. También, por otro lado, un alto funcionario de Hamas, que lidera el gobierno, ya saben, ofreció ayer a Israel entregar un vídeo de Gilad Shalit si el gobierno israelí libera a las mujeres palestinas y a un considerable número de detenidos. Musa Abu Marzouk, que es líder del buró político de Hamas, confirmó en una conversación telefónica con la agencia DPA que el soldado está vivo. También hay que hacerse eco de que ayer hubo malos entendidos, por llamarlo de alguna manera, entre el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, y Israel, ya que varios soldados de las fuerzas de defensa israelíes entraron en Ramallah y provocó varias batallas. Fallecieron en ella 4 palestinos, más de 20 resultaron heridos. Según Abbas, esta invasión israelí demostraría que las llamadas a la paz por parte de este país son falsas. El comunicado fue escrito por Abbas y lo hizo pidiendo a la comunidad internacional que controle a Israel. Según él, continúa la agresión y solo llevará a la destrucción de todos los esfuerzos enfocados a la consecución de la paz.
Más cosas. Ehud Olmert tiene previsto viajar a China la próxima semana con motivo del 15 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países y también para discutir de la situación de Oriente Próximo y que probablemente intentar que China se involucre más en el conflicto. Y seguimos hablando del problema de Oriente Próximo, del conflicto. En este caso hablamos desde Palestina, de la situación del fotógrafo secuestrado. Periodistas palestinos protagonizaron ayer una sentada de protesta en la ciudad de Gaza para pedir la liberación del fotógrafo peruano de la agencia France Press, secuestrado el pasado lunes por hombres no identificados. Unos 70 periodistas palestinos se reunieron frente a un edificio del Parlamento palestino en Ciudad de Gaza, con carteles en los que pedían libertad para nuestro colega y libertad de prensa. Los manifestantes, que llevaban fotos del periodista que fue secuestrado el día de Año Nuevo, pidieron que se tenga en cuenta que tiene problemas de corazón y que lo liberen sin demora. También estaba previsto que en las siguientes horas tuviera lugar una concentración de amigos, familiares, colegas, ciudadanos en general, frente a la representación de la Autoridad Nacional Palestina en Lima. El portavoz de Hamás también asistió a la protesta, curiosamente, condenó el secuestro y consideró que ese acto de secuestro va en contra de su moral y de su religión. Es curioso porque en la noticia anterior les hablábamos de Gilad Shalit, sin embargo parece ser que en este caso va en contra de su moral. Bueno, seguimos y vamos a hablar de otro terrorismo, en este caso el que azotó hace un tiempo a España, pero que sigue trayendo cola. 5 presuntos terroristas islamistas fueron detenidos el miércoles bajo la acusación de haber ayudado a 3 de los principales autores del 11M a huir de España. La operación, bautizada con el nombre de Sello 2 por la policía, se desarrolló en 3 localidades catalanas y en 2 centros penitenciarios de Cádiz y La Coruña. Fuentes de la Audiencia Nacional señalaron que la operación fue dirigida por el juez Juan del Olmo, quien hoy podría interrogar a los detenidos. Al parecer, 2 de los detenidos estaban ya privados de libertad por orden del juez Baltasar Garzón desde el 20 de junio del 2005. Lo que es curioso es que los detengan en la misma cárcel. Es realmente una cosa bastante curiosa. En principio, la ayuda que estos individuos habrían prestado a los autores del 11M ha sido básicamente económica. En los registros practicados, la policía se incautó de diversos documentos, dinero en efectivo, resguardos de llamadas telefónicas a Afganistán, documentación falsa, varios ordenadores y una PDA. Y por cierto, como estamos hablando de terrorismo, tenemos que hacernos eco también de que ayer, al cierre de nuestra edición, es otro terrorismo, pero al fin y al cabo son todos lo mismo. Son marcas diferentes del mismo fenómeno. Ayer la Ertzaintza, la policía vasca, halló 100 kilos de explosivos junto a un coche abandonado por ETA en Vizcaya, en un bidón, y estaba dispuesto como un artefacto para ser utilizado de manera inmediata, explicó la policía. Así que nada, podemos alegrarnos de que por lo menos esos 100 kilos ya no los tienen para utilizarlos. Seguimos hablando de la lucha no contra el terrorismo, o bueno, no vamos a llamarlo terrorismo, pero contra otro tipo de delincuencia igual de seria. La policía de París anunció ayer el cierre de 2 sectores en las tribunas del Parque de los Príncipes, el estadio del Paris Saint-Germain, y que no se podrán usar en un futuro inmediato. El estadio fue cerrado tras el fallecimiento el pasado 23 de noviembre de Julien Quenemer, hincha del Paris Saint-Germain, por un disparo del policía Antoine Gannofort, tras un partido de la Copa UEFA entre el partido francés y el Hapoel Tel Aviv. Granomog trataba de proteger a un aficionado judío que era perseguido por otros hinchas que proferían insultos racistas y antisemitas. La policía explicó en un comunicado de prensa que no existen las condiciones para permitir la reapertura de estos sectores del estadio, la R1 y la R2. Los encargados de seguridad del estadio tienen previsto reunirse este mes para decidir si permiten el acceso a otros sectores donde suelen congregarse los hinchas de extrema derecha del Paris Saint-Germain, que es una hinchada conocida como los independientes. La verdad es que es para felicitarse que si hay actos de antisemitismo de este tipo y de esta violencia se tomen medidas al respecto, y en España en algunos casos se podría tomar ejemplo. Seguimos, vamos a hablarles de un curioso proyecto que aúna un montón de artes, por llamarlo de una manera, en Santander. Kafka, Kirk Douglas, Einstein, Marcel Marceau, Anna Frank, Freud, Spielberg, Chagall, Mahler y Woody Allen son los verdaderos protagonistas del singular proyecto cultural 10 judíos en la casona. El trazo festivo, la invitación al humanismo y la singular propuesta, destinada a convertir un lugar para comer en un espacio de emociones y afinidades culturales, son los componentes que se aunan en la iconografía que ayer fue presentada al público en Santander. La Casona del Judío, restaurante ubicado en Monte, y la editorial cántabra Valnera
emprendieron esta iniciativa cultural, plasmada ahora en un libro que vio la luz junto con la serie de retratos que vertebran esta apuesta peculiar en la que se funde el arte y la gastronomía. Es una creación plástica y literaria que reúne a través de la pintura la nómina de estos 10 judíos universales, fruto de una idea común: reunir en el edificio de la casona, a modo de seña de identidad, las presencias de estos creadores del siglo XX que han pasado a la historia por sus aportaciones en diversas disciplinas. José Ramón Sánchez, que fue quien, ya les decíamos, estaba al mando de esta iniciativa, aludió a la libertad que ha acompañado su fantasía desde la elección de las personalidades retratadas a su deseo de imprimir, dijo, un espíritu de celebración tanto en el texto del libro como en las propias obras. El volumen, del que Valner ha editado unos 2.000 ejemplares, se presentó en la casona en un acto abierto al público, y es un libro que está configurado por el perfil de las 10 figuras de las que les hablábamos, una breve biografía de cada una de ellas, enmarcadas en el escrito y del propio pintor, de José Ramón Sánchez. Además, la publicación recoge una reflexión histórica de Ran y un acercamiento poético a la creación de José Ramón Sánchez, abordado por el periodista Guillermo Balbona. Y vamos terminando esta primera parte del informativo con algo de conciertos de música moderna. Matisyahu, la banda V40, junto a Los Cafres, Gondwana y Aquila Barrett, protagonizarán el jueves 8 de febrero el Summer Fest 07, que se desarrollará en el estadio de Bedell Salfield de la ciudad de Buenos Aires. Matisyahu mantiene el estilo de su música reggae, pero conjuga los sonidos de Bob Marley y la influencia de su creencia judía. Presentará en Argentina su más reciente álbum, Youth, donde combina sonidos modernos y antiguos y su experiencia de fe de la mano del rabino Menahem Mendel Schneerson. Realmente un concierto que reúne algunas de las figuras más importantes del panorama actual. Nosotros dejamos esta primera parte del informativo aquí, nos venimos a la segunda, al rincón de Iguit. Hola, Iguit. Hola. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Un viaje aéreo condenado a la catástrofe. Victoria Silberstein arriesgó su vida para salvar a las de los demás. Una azafata a bordo de un avión ruso se estrelló el día 9 de julio cuando aterrizaba en el aeropuerto siberiano de la ciudad de Irkutsk. En aquella ocasión, la azafata Silberstein se las arregló para abrir la puerta de emergencia en la parte trasera del avión, por la que pudieron salir 10 personas, mientras otras 124 perecieron en el accidente del vuelo S-778. Silberstein fue nombrada el pasado año como persona del nuevo año judío 5766, con la que quiso honrarla la comunidad judía más extendida en Rusia, de la federación dirigida por la organización Chabad. En esta misma ocasión también se reconoció la contribución de los judíos rusos a la política de ese país, así como a la cultura y filantropía. Los premiados recibieron un Fiddle on the Roof, una pequeña estatua del violinista en el tejado, creada por el artista israelí Frank Meisler. Para honrar al auxiliar de vuelo Silberstein, el cantante judío ruso de música pop Leonid Agustin y el ruso Vladimir Presnekov interpretaron una canción titulada Aeropuertos. Agustín, dirigiéndose a la heroica azafata, le dijo: «Estamos vivos gracias a ti». Y eso a pesar de que Agustín no había estado en el avión siniestrado. Otros premios fueron concedidos a diversas personalidades relacionadas con el mundo judío, como el geógrafo Boris Efreman por su contribución al mundo del arte y la cultura. También al periodista Boris Klein por sus artículos acerca de las tradiciones judías en Izvestia, importante periódico ruso, y a la personalidad televisiva Vladimir Molchanov por documentales como Las Melodías del Gueto. También se distinguió al traductor y escritor Asner Appel por la serie de libros titulada La prosa de la vida judía.
También fue premiado el director teatral Mark Rozovsky por haber producido The Singing Michols, una comedia acerca de Solomon Michols, un actor judío y director asesinado por Stalin, y Rabbi Zalman Yoffe por su labor de promover los valores judíos y las tradiciones en Volgograd, una ciudad rusa sureña con el mayor número de matrimonios mixtos de judíos asimilados. Bueno, pues enhorabuena a los premiados. Qué terrible lo del accidente. Sí. Muchas gracias, Yegit. A ti. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Muchas gracias a ustedes. Shabbat Shalom. Y tenemos una cita el lunes. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Empezamos en Israel. Según informó la agencia de noticias palestina Wafa, el ejército israelí detuvo ayer a 14 palestinos en las ciudades cisjordanas de Calquilia, Nablus, Belén y Jenin. Por otra parte, según informó el rotativo israelí Haaretz, citando al diario egipcio Al-Ahran, el primer ministro palestino Ismail Haniyeh introdujo el pasado jueves en Gaza un total de $20 millones a través de la frontera de Egipto y con la aprobación del gobierno de ese país. Al-Ahram recoge las declaraciones de un funcionario de fronteras egipcio, quien asegura que Haniyeh actuó cumpliendo con la legislación egipcia y declaró la posesión de ese dinero. Sin embargo, un funcionario de la misión de la Unión Europea en el puesto fronterizo de Rafah informó a Radio Israel que cuando llegó Haniyeh el pasado jueves los funcionarios egipcios habían asegurado que ya no llegaba dinero. Por otro lado, en otro orden de factores, dentro de Israel, el ministro de Defensa israelí, Amir Peretz, subrayó la necesidad de una nueva hoja de ruta debido al bloqueo político instalado en Oriente Próximo. El diario Yediot Aharonot se hizo eco de estas declaraciones del ministro de Defensa y explicó Peretz que cualquier bloqueo va a dar alas a los extremistas. En este sentido, presentó a los militantes laboristas su iniciativa diplomática basada en el compromiso de proporcionar a la opinión pública palestina un horizonte diplomático realista con el objetivo de reforzar la visión moderada que representa en la Autoridad Nacional Palestina a través de su presidente Mahmoud Abbas. Peretz se mostró también partidario de impulsar las negociaciones de paz con Siria, aunque subrayó y dijo que el precio que hay que ofrecer para alcanzar la paz con Siria es bastante conocido. Estas declaraciones se producen un día después de que el ex primer ministro Ehud Barak anunciara su candidatura a la presidencia al Partido Laborista para las próximas elecciones. Mientras esto sucede en Israel, en Palestina sigue el ambiente muy conflictivo. Miembros de Al-Fatah liberaron ayer ileso al vicealcalde de Nablus, quien también es dirigente del movimiento Hamas, 2 días después de secuestrarlo en medio de una ola de violencia intrapalestina. Pero nuevos disturbios se registraron en Cisjordania, ya que miembros de Al-Fatah quemaron negocios de seguidores de Hamas en la ciudad de Ramallah y dispararon contra el frente de la casa de un dirigente de Hamas. El secuestro del vicealcalde de Nablus había desatado temores de que la violencia quedara fuera de control. Más de 30 personas murieron en enfrentamientos entre ambas facciones el mes pasado en la Franja de Gaza. La violencia se extendió ahora a Cisjordania en los últimos días con una serie de tiroteos y de secuestros y una muy seria preocupación por parte no solamente de los palestinos, sino de la comunidad internacional y en especial también de Israel, a quienes evidentemente estas guerras fratricidas les afectan también. Seguimos, vamos a dejar esta zona, nos vamos a unas declaraciones que han levantado muchísima polémica en Eslovaquia. Las declaraciones en televisión de la semana pasada del arzobispo católico Jan Sokol, alabando el antiguo régimen autoritario del sacerdote pronazi Josef Tiso, que calificó de tiempo de bienestar, han provocado una dura polémica en Eslovaquia, donde la comunidad judía y gitana ha respondido con duras críticas. Una asociación de comunidades religiosas judías de Eslovaquia afirmó ayer que Sokol no mencionó la suerte de unos 70.000 judíos eslovacos que fueron deportados por el gobierno eslovaco a campos de concentración nazis, donde la mayoría de ellos murieron.
La Asociación Central de Comunidades Religiosas Judías aseguró que el arzobispo Jan Sokol ofendió a las víctimas del Holocausto cuando habló de forma positiva sobre la época en la que Tiso tuvo el poder en Eslovaquia. Por su parte, el Consejo de Comunidades Gitanas de Eslovaquia emitió la última hora de ayer un comunicado en el que también criticaba las palabras del arzobispo católico. Muchos de los gitanos de Eslovaquia también perecieron en los campos de concentración. Según el director del Consejo, Ladislav Richter, durante el régimen de Tiso, los miembros de la minoría gitana, entre otras cosas, no podían utilizar el transporte y los edificios públicos, y todas las comunidades gitanas fueron realojadas a la fuerza, después ejecutadas. Por parte de los judíos, la mayoría de los judíos eslovacos falleció en campos de concentración durante la Segunda Guerra, que en aquella época Eslovaquia era un estado marioneta de la Alemania nazi, dirigida en el 39 entre el 39 y el 45 por Josef Tiso, que era un sacerdote católico, ejecutado por traición por las autoridades checoslovacas en 1947. Solamente hoy en día quedan unos 4.000 judíos que residen todavía en ese país. La oficina de Sokol, por su parte, restó importancia a las críticas, dijo que el arzobispo había presentado sus puntos de vista personales, y en una entrevista emitida por la cadena de televisión de Bratislava, Sokol dijo que apreciaba a Tiso, que le recordaba de su niñez, que él dijo que él solía ser muy pobre y que bajo su régimen la situación mejoró enormemente. Por su parte, la comunidad judía dijo que para los supervivientes del Holocausto este tipo de declaraciones engañosas sobre la Eslovaquia totalitaria es inaceptable. Nos sentimos ofendidos, prosigue la nota, por la abierta admiración de Sokol por el régimen racista, y la asociación también describió al arzobispo como un propulsor de tendencias ultraconservadoras en la Iglesia. Ojo que las declaraciones del arzobispo también han provocado críticas entre los católicos, que representan alrededor del 70% de la población del país. Y seguimos de nazis antiguos, pasamos a nazis nuevos. Un grupo de 12 neonazis agredió la madrugada del pasado 30 de diciembre a 4 jóvenes, 3 chicos y una chica, que se disponían a coger el autobús nocturno en el intercambiador de Moncloa. Uno de los agredidos recibió en una pierna una patada de un neonazi que llevaba una bota con la punta de acero y tuvo que ser ingresado en el hospital clínico, mientras los otros 3 chicos también recibieron golpes y puñetazos. Por otra parte, 2 jóvenes alemanes de 25 y 26 años fueron detenidos en el Estado Federado de Sajonia-Anhalt por ser los presuntos culpables de haber atacado con cócteles Molotov la vivienda de un inmigrante solicitante de asilo y haber intentado asesinarlo. ¿Cómo está el patio? En el caso español, según explicaron las víctimas, ellos estaban a las 4 de la madrugada en Moncloa, que al parecer es una zona donde abundan muchos grupos neonazis. Estaban esperando un autobús nocturno cuando vieron a un grupo de neonazis atemorizando con una botella a unos chicos, les dijeron que pararan y se les echaron encima. Las víctimas llevaban un pañuelo palestino, lo que despertó la rabia también de estos neonazis. Los acusaron los llamaron rojos, les insultaron y empezaron a patearlos. En el caso alemán, los neonazis atentaron en la madrugada del sábado contra la vivienda de un inmigrante y lanzaron cócteles Molotov contra la vivienda, según explicaba el principal diario de la ciudad. Los 2 jóvenes neonazis ya eran conocidos por la policía alemana por su implicación en otros delitos de violencia de extrema derecha. Por cierto, que los neonazis que agredieron en España también tenían ya otras denuncias en la policía. Estaría bien que se tomara algún tipo de medidas, porque esta gente parece que pueden atentar y agredir a la gente sin ningún tipo de problema, y se los vuelve a detener 2 semanas después, o se los vuelve a ver cometiendo el mismo tipo de actos. En fin, vamos a dejar a estos neonazis en el pasado y vamos a seguir avanzando. Vamos a hablar ahora desde la Argentina de una conmemoración. Autoridades de la Asociación Mutual Israelita Argentina recibieron ayer al embajador de Francia en Argentina, Frédéric Balain-Dulaguin, en la sede de la entidad judía. La institución señaló en un comunicado difundido ayer que el diplomático francés tenía previsto participar en un homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA. Como parte de este homenaje, se colocó una ofrenda floral en el monumento a las víctimas del atentado y estaba previsto que después se ofreciera una conferencia de prensa.
El atentado de la AMIA, ya saben que tuvo lugar el 18 de julio del 94, dejó 86 muertos. De alguna manera era una invitación de la AMIA al embajador francés, ya que cuando las declaraciones de Ahmadinejad y sobre todo cuando la conferencia revisionista pues había demostrado su solidaridad junto a la AMIA. Y de todos modos, si están ustedes interesados, pueden escuchar respecto a esto a nuestro corresponsal Pablo Frenkel en el especial de hoy desde Bahía Blanca. Y seguimos, vamos a seguir recordando. El coronel salvadoreño José Arturo Castellanos, quien entregó documentos de identidad salvadoreña a miles de judíos desde el consulado en Ginebra, convirtiendo a El Salvador en una esperanza mayúscula para los perseguidos por los nazis en Europa, ha recibido un homenaje. Estas acciones, que habían quedado casi en el olvido, han sido ahora rescatadas por un documental y por una investigación de la Cancillería salvadoreña, deseando colocar la historia de Castellanos en su justo lugar. Entre 1942 y 1944 se emitieron al menos 13.000 documentos que acreditaban la nacionalidad salvadoreña a matrimonios y familias judío-húngaras, checas, francesas, alemanas y polacas, y la cifra de personas salvadas por el salvadoreño del exterminio masivo realizado por los nazis podría alcanzar las 40.000. Una persona de quien no hemos oído tanto hablar, José Arturo Castellanos, coronel, y el origen de esta masiva operación surgió de un incidente, curiosamente Georg Mandel Mantelo, que era un comerciante judío húngaro, a quien Castellanos nombró primer secretario del consulado con el fin de protegerlo de la persecución nazi. Pues este Mandel Mantelo fue detenido por la Gestapo y pudo haber sido enviado a un campo de concentración, pero como el pasaporte que le confería nacionalidad salvadoreña pues no fue enviado. Cuando vio esto, Mantelo se lo comentó a Arturo Castellanos, le propuso sacar a su familia de los campos con pasaportes. Castellanos dijo que era muy arriesgado hacer pasaportes falsos, ya que lo miraban mucho los alemanes, pero que si conseguían darles certificación de pertenencia a Salvador o ser salvadoreños, son familias salvadoreñas, así conseguirían salvarlos. De este modo, este Schindler salvadoreño salvó a unas 40.000 personas aproximadamente, tal y como explica el documental Glass House, que ya fue presentado en el Festival Latino Internacional de Los Ángeles del año pasado, y el portavoz de los productores, Juan Torres, explicó que en una presentación privada que se hizo el sábado pasado subrayó el valor de difundir la historia para El Salvador, porque él dijo que él vive fuera y que lo único que oye del Salvador son malas noticias, que aquí hay una oportunidad maravillosa, dijo, de escuchar una buena noticia del Salvador. Mucha gente fue honrada por haber hecho lo mismo, explicaba. Bueno, mucha gente es un poco exagerado, pocos son los nombres que se atrevieron a hacer esto, pero bueno, destacaba la de Schindler. En palabras del mismo Torres, hay otras personas que han sido honradas por haber salvado a 1.000, salvó Schindler, 2.000 un señor japonés, dice. Aquí tenemos un grupo de personas que salvaron tal vez 35.000 personas. A diferencia de Schindler, la selección respaldada por el consulado salvadoreño no se restringió a personas claramente identificadas por un vínculo parital o familiar o laboral. Muchos de los certificados se distribuían en blanco a través de lo que llamaron correos humanos, amigos judíos que se encargaban de distribuir los papeles en toda Europa. Explicaban, una persona incluso que viajó en tren de Budapest a Ginebra llevando miles de los papeles sin foto y sin nombre. Además, se distribuían estas certificaciones de salvadoreñidad, como dijeron, gratuitamente. Ya se hizo eco de esto el Jewish Observer and Middle East Review, que fue quienes publicaron la primera vez un artículo sobre este caso. Bueno, estaremos pendientes, supongo que volveremos a oír hablar de él, y nosotros seguimos. Hemos hablado de esa película, vamos a hablar de una de la que ya les hemos hablado varias veces, pero es que se estrena hoy. La película My Führer, la verdad verdadera sobre Adolf Hitler, que retrata al dictador de forma satírica, se estrenará hoy en los cines de Alemania, tras haber provocado un fuerte debate en este país, cuyo objetivo es aclarar si es lícito o no burlarse del hombre que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Son muchos los alemanes que consideran que el tiempo en el que Hitler asesinó a 6 millones de judíos es aún reciente, y por ello no es lícito satirizar su personalidad ni parodiarlo, pues el nombre del dictador no puede asociarse con ninguna forma de humor. Varios críticos alemanes han rechazado la película por considerar que va en contra de los grandes esfuerzos que se han realizado en Alemania desde el fin de la Segunda Guerra Mundial para educar a la población en el rechazo del nazismo y de los crímenes que se cometieron. Y
y estaremos pendientes a ver qué reacciones suscita ya la película en sí. Ahora que la van a poder ver hoy, que se estrena, veremos qué ocurre. Y dejamos aquí la primera parte del informativo. Nos venimos al rincón de Iguit. Hola, Iguit. Hola. ¿Cómo andas? Bien. Bien, ¿de qué nos vas a hablar? Hablamos de aquella noche que tenía que ser la gran noche, pero la noche de la división de 188 de tanques. Esa noche cientos de soldados llegaron de todas las zonas para rendir un homenaje a muchos compañeros caídos en el Líbano. Estuvieron los comandantes jefes del norte en el Palacio de Congresos de Haifa, pero la atención de todos estaba con un soldado. Faltaba el cabo Gilad Shalit, del regimiento 71, perteneciente a esta división. El ausente estaba secuestrado hacía ya 6 meses. Yuri Cherniakov le recuerda y dice que nada desearía tanto como verle aquí, en esta reunión, y expresa el deseo que hay que hacer cualquier cosa para que vuelva. Antes de empezar la ceremonia, Guy Eliasif recuerda a los compañeros que no se debe hablar de Gilad en tiempo pasado. Gilad está presente, lo siente cerca en su corazón. Él solía ayudar siempre a sus amigos como voluntario y no le importaba limpiar la cocina. El regimiento volvió ayer a su rutina, pero nadie olvida que tienen que hacer todo lo posible para devolver a Gilad a Mitzpe Hilá. Se lo deben a él y se lo deben a sí mismo. Bueno, pues esperemos que pronto termine este cautiverio del soldado y de Gilad Shalit. Iguit, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes. Mañana más.